tema 7 es el sector secundario y por ello queremos hablar de la industria y la construcción, que son las principales actividades económicas de este sector, aunque también se encuentran la energía y las materias primas. Este sector ocupa en España en torno al 20% de la población activa. Antes ocupaba en 2007 en torno al 28%, pero debido a la bajada de la construcción se ha estabilizado en el 20%. Respecto al PIB, supone el 23% aproximadamente del total. La construcción aporta una cantidad inferior a la industria en relación con su porcentaje de personas ocupadas. Destaca los grandes cambios que se están produciendo en la actualidad debido a la revolución tecnológica, con los cambios en la robótica, la informática, la microelectrónica, etcétera, pero también los cambios en la localización que se producen actualmente y los intentos por mitigar sus efectos. Desde 1950 hasta 1975 mucha de la población se dedicaba al sector secundario. Iba subiendo y con ello su participación al PIB. La participación al PIB ha ido bajando desde entonces, pero en cambio y también las personas que ocupa, pero en cambio su producción ha aumentado. En España en la actualidad se encuentra en un mundo globalizado y por ello la industria se ve afectada. Empezó en torno a la adhesión a la Unión Europea y se ha mantenido creciendo la aportación de la industria imparablemente, exceptuando casos como la crisis del 90 al 94 y la actual recesión económica. La Unión Europea obligó a la reconversión de la industria española, se tuvieron que limitar las ayudas del Estado, se prohibieron los monopolios estatales, se intentó cambiar las industrias poco competitivas, pero también ha traído aspectos muy positivos, como la supresión de aduanas o la creación de un mercado mucho más amplio, aparte de la inclusión de capital y técnicas innovadoras del exterior. La globalización ha llevado a cambios en la producción a nivel mundial. Entre los cambios podemos distinguir entre los de la estructura industrial y los de la localización. Primero, en la estructura destacamos que se ha producido un cambio en el proceso de producción. Las facetas más relevantes de este cambio son la descentralización, debido a que la existencia de empresas multiplantas que dividen las empresas multiplantas o las que utilizan la subcontratación, que mantienen su actividad central en un país y realizan el resto de las actividades en otros debido a la mano de obra o cualquiera que sea el motivo para ahorrar presupuesto. La flexibilidad también tiene gran importancia, ya no se apuesta más por la economía de gama que las de escala, debido a la posibilidad de maquinaria variable que pueda realizar varios productos. Estas causas han provocado consecuencias como el cambio del tamaño de las empresas, ya no son tan grandes y se apuesta más por las pymes, o en el empleo. En el empleo aumentan los trabajos más cualificados. En los países centrales se realizan sobre todo las facetas de postproducción y preproducción, que son casi más propias del sector terciario que del secundario. Además, por ello se han de reducir el número de contratos fijos, aumentando el empleo precario. Hablando de la localización, en la actualidad hay dos movimientos contrariados. Por un lado será la difusión por parte de los sectores industriales más maduros, con la intención de reducir costes y ofrecer mayores ventajas, pero también se da una concentración de la industria de alta tecnología que, como hemos dicho, se está desarrollando ahora, que prefieren mantenerse unidos en sitios en áreas centrales en los que domine la alta tecnología, los servicios a la producción y
que estén más dotadas de equipamiento. La deslocalización industrial, de la que he hablado en la estructura, se ha visto favorecida por la mejora de las comunicaciones. Los países centrales se dedican a pre y postproducción, mientras que los periféricos aportan la mano de obra. España se ha quedado entre medio de estos dos tipos de países. Es un país semiperiférico, debido a que sus obreros tienen salarios demasiado altos en comparación con otros países, pero no se ha investigado lo suficiente ni más de ni no nos hemos conseguido introducir entre los países centrales. Por ello, la industria española se enfrenta ahora a unos retos. Como hemos dicho, los factores que van a provocar estos retos y esta situación actual de la industria son la concentración de grandes empresas con productos con precios muy bajos, la deslocalización, la nueva división del trabajo mundial y también la contaminación industrial, que aunque ha sido reducida, todavía es muy preocupante para el medio ambiente. Por ello, España se tiene que centrar en desarrollar dos problemas principales para evitarlos: aumentar la productividad por un lado y por otro reducir la contaminación. Para aumentar la competitividad se puede afrontar desde dos perspectivas: desde una pública, mediante formación desde una pública mejorando las infraestructuras o proyectos de innovación, o una privada con formación y modernización. Otros países apuestan más por la privada, llegando a ser la inversión privada en estos sectores en torno al 60%. En cambio, en España la pública es la dominante y está en torno al 50%, pero es más importante que la privada. El modelo extendido por España son los parques tecnológicos, y en las que universidades y empresas trabajan juntos para conseguir sus proyectos. Se está apostando por la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. La disminución de la contaminación, que es el otro propósito que tiene que tener España, aunque se hayan reducido, los efectos de la industria sobre el medio ambiente son muy notorios, sobre todo en la atmósfera. Se calcula que la mitad de los gases de efecto invernadero provienen de la industria. En España principalmente es la térmica, pero también, sobre todo las de carbón, pero también hay otras como la industria de la construcción o la refinería. Y también es importante la contaminación de las aguas. Sobre todo en las empresas que las emplean para sus procesos de fabricación o de refrigeración. Aunque se supone que tendrían que las aguas utilizadas por ellas deben depurarse, muchas veces las empresas no cumplen con su cometido. Y por último, la gran actividad constructiva ha provocado grandes daños medioambientales, sobre todo en los suelos cercanos a la costa. Los factores que determinan la localización industrial se han desplazado y ya no son los clásicos. Los clásicos estaban más relacionados con la materia prima, que ha perdido importancia, las fuentes de energía. Ese se mantiene siendo importante, sobre todo porque el precio del petróleo ha aumentado en las últimas décadas. El mercado del consumo también ha perdido importancia, la mano de obra resulta más relevante, debido a que se puede ir a zonas menos desarrolladas y con un precio más barato. Las comunicaciones siguen siendo un factor de gran importancia, y el capital, los equipamientos e infraestructura mantienen su importancia e incluso la aumentan. Todo esto se debe al desarrollo de las nuevas tecnologías y de medios de transporte mucho más baratos, que permiten la difusión de las empresas. Entre los nuevos factores que determinan la localización se encuentran los rasgos, se encuentran sobre todo lo relacionado con la innovación, y podemos destacar rasgos como la presencia de mano de obra cualificada, los de centros de investigación o de infraestructura y servicios avanzados. Por ello, las tendencias actuales, como ya hemos preludiado antes, son la difusión y la concentración. Difusión hacia espacios periféricos por parte de
la industria madura, como las metalurgias, la construcción de transportes o del textil y los electrodomésticos, que son menos exigentes en tecnología y muy necesitados de mano de obra baratos, que se van a zonas más atrasadas o a países tercermundistas. Sobre todo debido a que las grandes concentraciones no son apropiadas para ellas, están más encarecidas debido a la saturación y la mano de obra es más conflictiva, el medio ambiente se deteriora, etcétera, y hay mejoras en la tecnología y el transporte que permiten que esto ocurra. Además, se produce concentración en espacios centrales por las empresas de alta tecnología, donde existen mejoras de servicios y equipamientos y mano de obra más cualificada. La distribución en España, determinada por estos rasgos, la podemos dividir en 4 apartados principales. Primero encontramos áreas industriales desarrolladas, principalmente en Madrid y en Barcelona, donde se han producido la desaparición de industrias maduras y una concentración de industria de alta tecnología y de las sedes sociales de grandes empresas multinacionales. En ellas destacan los parques industriales y las empresariales en una industria cada vez más terciarizada. Por otro lado, encontramos áreas y ejes industriales en expansión, sobre todo las áreas metropolitanas de la periferia de grandes ciudades, que están influidas por dos tipos. Primero, por las industrias tradicionales que que venden el suelo de las ciudades consiguiendo buenas ventajas, buen dinero a cambio, y empresas innovadoras que se sitúan en nuevos parques tecnológicos. También hay industrias en franjas periurbanas situadas en la transición entre el espacio urbano y el rural, que están adosadas en polígonos con naves adosadas y ese tipo de cosas, que se dedican a la servicio de producción para el mercado más próximo, metal, madera, confecciones, alimentaria, etcétera. Además, y podemos destacar unos ejes de desarrollo industrial que están cobrando mayor importancia en los últimos años. El principal es el del Mediterráneo, desde Gerona hasta Cartagena, y el eje del Ebro, cuya mayor sede es Zaragoza y que encuentra sus sedes en Navarra y La Rioja. También se ha intentado industrializar zonas de Valladolid y Burgos, por ejemplo. Un tercer área sería las zonas industriales en declive. Las principales se encuentran en la cornisa cantábrica, en Asturias en Asturias, Cantabria y por ahí, y en focos aislados que han perdido su importancia, como Ferrol, Ponferrada y eso. Las causas en su declive son que estaban especializados en sectores maduros, basados en una gran empresa que dependía de pequeñas empresas que les suministraban productos. La mano de obra era poco cualificada y tenía gran experiencia en la lucha de sindicatos, y había un deterioro medioambiental en las ciudades y zonas industriales. Las consecuencias han sido muy duras en estas zonas, donde se ha producido una decadencia demográfica debido a la desindustrialización y la pérdida de competitividad. Solo se ha salvado el País Vasco, que han conseguido adaptarse y superar esta crisis. Por último, hay una cuarta área, que son zonas en las que la industria no existe o es muy escasa. Son enclaves industriales que se intentaron potenciar por el franquismo en la década del desarrollismo, en los años 60, pero no pudieron difundir la industria más allá de sus territorios. Puede ser en parte Zaragoza, aunque lo que esté integrada en el eje del Ebro lo matiza un poco, pero también Burgos, Valladolid, Sevilla, etcétera. Castilla-La Mancha, Extremadura y las islas, tanto las Baleares como las Canarias, son las zonas de
menor de implantación industrial, exceptuando algunas zonas de la primera comunidad, Castilla-La Mancha, debido a el área de influencia de Madrid y las industrias periurbanas, las industrias que se sitúan en la zona periurbana de la que ya he hablado.